Hola, hola a todos, ¿qué tal? Soy Ariel Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos un viaje en Turbus desde Santiago a Lago Ranco, saliendo desde Vitacura, el sector oriente de la capital. Viajamos hacia el sur de Chile, en Santiago tomamos pasajeros en Vitacura y el terminal Alameda de Turbus, y desplazándonos hacia el sur tenemos paradas en Los Lagos, La Unión, Río Bueno y Lago Ranco. Viernes 7 de marzo 2025, estoy en las cercanías de Metro Tobalaba y viajé en micro, en bus eléctrico, el C33C, también sirve el C03, para llegar al punto de embarque de Vitacura. Primera vez que voy a tomar un bus acá en Vitacura. Turbus tiene este punto de embarque de Vitacura, está en la municipalidad de Vitacura y el Parque Bicentenario. Avenida Bicentenario 3800, es una zona súper bonita y tranquila en el sector oriente de la ciudad. El sector oriente es donde vive la gente más acomodada en Santiago. Este punto de embarque sirve para este tipo de público y dentro de la municipalidad hay una pequeña oficina que vende y gestiona boletos en el piso de abajo. Hay que preguntar al guardia y te va a indicar dónde es. El área de embarque es el estacionamiento, una zona especial. Y como llegué temprano, yo me puse a caminar, tomé fotos del Parque Bicentenario, a conocer el entorno, que es un parque precioso, muy lindo para pasear, me relajé y descansé antes de viajar. Antes de mi horario, llegaron otros buses de Turbus, servicios premium, hacia Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt. Con los nuevos buses, Marco Polo G8. Subieron varios pasajeros. La mayoría llegaba en autos, en taxis, en Uber y llegaba con maleta, obviamente. Yo soy el único loco que viaja con mochila. Y después de un rato apareció el bus de nosotros, 20 horas hacia Lago Ranco. ¡Qué maravilla! Este hermoso bus Marco Polo New G7, buses súper cómodos, bonitos, bien cuidados y bien pintados. Tiene una historia especial. Los que saben de buses saben de qué estoy hablando. Igual lo voy a mencionar después. Por ahora soy uno de los primeros pasajeros en subir. En el primer piso tenemos 12 asientos salón cama, de 2 en 1. Estas butacas anchas, muy cómodas. Y yo viajaré en el segundo piso, como casi siempre. El segundo piso tiene 31 asientos salón cama, también en configuración de 2 y 1, son 43 butacas en total, en una configuración que han visto en muchos episodios de Ando en Bus. Cada vez es más usual ver este tipo de buses en Chile, mejor para nosotros, porque son buses muy cómodos, es muy agradable viajar así. Mi asiento es el número 15, asiento individual de ventana panorámica. Vemos el detalle de este asiento con su reclinación, los espacios. Estas butacas anchas son maravillosas, a mí me encantan. Tengo un buen espacio para estirar las piernas, cómodo y agradable. Y esto es la vista de la ventana panorámica, que veremos todo el viaje. En uno de los costados tenemos el botón de reclinación, lo apretamos, los saludo, muchas gracias por la sintonía y espero que disfruten tanto como yo. Presenté mi boleto electrónico a la tripulación con el celular. Arriba de nuestra cabeza tenemos puertos USB, luz de lectura y funcionaban, mi celular cargó súper bien. Al costado tenemos la calefacción y un posavasos. Estos asientos vienen con cinturón de seguridad de 3 puntos de anclaje. En la zona de la cabeza tenemos gel de memoria y un relieve para apoyar mejor la cabeza. Son asientos súper ricos, agradables. El reposapiernas es sencillo de accionar. Por debajo tiene una malla para guardar cosas, así quedas con tus piernas estiradas. Y arriba tenemos espacio para paquetes o bultos. 20 horas. Salimos puntuales desde el punto de embarque Vitacura de Turbus, única empresa que viaja desde Vitacura. Sí existen otras empresas
con puntos de embarque en el sector oriente, pero en otras comunas, no en Vitacura. Y ahora nos toca viajar hacia Estación Central, a la zona del terminal Alameda, donde sube la mayoría de los pasajeros de estos buses de Turbus. Como aficionado y apasionado por el transporte público, por los viajes, es todo un placer poder contarles mis aventuras, estos viajes que voy haciendo para conocer, para explorar. En este caso, viajar desde Vitacura a Estación Central nos regala muchas postales interesantes de Santiago. Casi siempre atravieso la ciudad en una micro, en un bus urbano o en el metro, y no en un bus de 2 pisos con vista panorámica. Esto tiene su encanto. Aparte que se veía muy bonito. Estamos viendo el terminal Alameda del lado de Pullman Bus. Y nosotros vamos al terminal Alameda, pero del lado de Turbus, con sus empresas filiales como Cóndor, Jack. Llegamos puntuales, aquí salimos a las 20:50, subieron muchos pasajeros, el bus quedó lleno o casi lleno, y este terminal agrupa todas las salidas de Turbus, que es una empresa gigantesca acá en Chile. Lo he mostrado en otros viajes o episodios. Al lado del terminal Alameda, cruzando la calle, está el terminal sur que estamos viendo. 5 de marzo sigue siendo verano en Chile, por eso a pesar del horario todavía nos queda un poquito de luz natural a estas horas. Antes de salir de Santiago tenemos una parada más en San Bernardo, el paradero Colón, donde subieron los últimos pasajeros que faltaban. Es una de las paradas clásicas de varios buses que van al sur. En el supermapa, donde están todos los videos del canal, encontrarás este video en nuestra ciudad de destino, Lago Ranco. Para ir hacia Lago Ranco, podemos viajar a la ribera norte, yendo a Futrono y Giffen, o a la ribera sur, a Lago Ranco. Este es mi boleto electrónico, con mis datos personales, código QR de validación, asiento, lugar de embarque, lugar de destino, fecha, hora, empresa. Mi boleto tenía un valor de 40.000 pesos, 42 dólares. Para este servicio Salón Cama. Y este episodio es presentado por Movify, el club de descuentos del holding de Turbus, que con tus viajes vas sumando puntos, pesos, y puedes acceder a varios beneficios o descuentos. Como descuentos en el hotel de Turbus de Terminal Alameda que mostré en otro video, y que lo pasé súper bien ahí. ¡Ah! ¡Qué relajo viajar así! En el camino pasamos buses bien bonitos. Como es viernes, hay mucho movimiento desde Santiago. Es el día peak de los viajes. Aunque también, inicio de marzo, se acabó el verano, los niños entraron al colegio, todo el año ya empieza a ser normal. Y mira, aquí no sé si se alcanza a ver, pero mis ojos veían muchas estrellas. Desde el bus se veía precioso.
hice una tabla con todos los buses que salieron desde Vitacura, sus destinos, los números, el modelo. La unidad 3174 de Turbus es un bus de 2 pisos. Marco Polo Paradiso 1800 de Denio G7, chasis Scania K400, placa RJKB 28. Es un bus inscrito en enero de 2022, con 43 asientos salón cama, 31 más 12 y un baño. Como cosa curiosa, este bus llegó nuevo a ETM, la unidad 447. A inicio de 2025 fue vendido Turbus. 26 buses de ETM llegaron a Turbus en 2025. Eso sí, Turbus suele comprar buses nuevos. En estos últimos años, Turbus trajo 50 buses Marco Polo G8 en 2024 y 2025. 74 buses si lo consideras como holding, sumando filiales. En el video del bus 3139 de Turbus hacia Viña del Mar, pueden ver uno de estos buses nuevos con asientos semicama y salón cama. Nosotros en Chile, en buses de 2 pisos, tenemos las generaciones 6, 7, New G7 y ahora generación 8 de Marco Polo. Estoy en el primer piso del bus como muchas veces. Tenemos el acceso a los asientos, al medio está la puerta del baño, a la derecha la puerta de la cabina de la tripulación y también la escalera que conduce al segundo piso. Vemos el espejo del baño, estoy adentro. Vemos lavamanos, abajo está el basurero, desplegable con el pie. Dispensador de toallas de papel. Ventana polarizada, entra un poquito de aire. Abajo está el inodoro químico, solo para orinar. Botón de descarga del baño. Aquí también hay papel higiénico. Perchero. Y esto es la puerta con el seguro. Ya de noche, creo que es hora de dormir. Buenas noches y sigamos viajando. Hacer estos videos es muchísimo trabajo, entre 40 y 100 horas sumando todos los procesos. Hacer todas las gráficas como los mapas o las fichas, editar el video en su totalidad, hacer las locuciones, todo aquí es voz en off, poner subtítulos, traducir, etc. La mayoría de las cosas las hago yo. Trato de poner lo mejor de mí para que salga un video bonito, que sea una experiencia grata y que todos disfrutemos. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal, a todos los que aportan a través de Supergracias. También lo mismo con quienes donan a través de Mercado Pago o de PayPal con los links del canal. Todos ustedes hacen la diferencia. Realmente es una gran diferencia. Lo mismo con quienes editan sus libros conmigo. Ese es otro de mis trabajos, editar libros, imprimir libros. Y también escribo y vendo mis propios libros, como autor independiente. De madrugada, la primera parada que tenemos es la ciudad de Los Lagos, que tiene un pequeño y algo fantasmal esta hora, un pequeño terminal de Turbus en plena madrugada. La siguiente ciudad es La Unión, que también pasamos súper temprano. Paramos en la calle, me parece que en una agencia, bajaron algunos pasajeros. Colún, la marca lechera, viene de aquí. Cooperativa Agrícola y Lechera La Unión, Colún, tiene varias plantas en la zona. Mirando hacia afuera, con la niebla, ya se entiende que hace mucho frío. También temprano en la mañana llegamos a Río Bueno.
que es una de las ciudades más grandes de este viaje. Yo creo que la principal, la parada principal de este servicio, con un terminal más grande y con más empresas, más competencia y o más oferta que las otras ciudades que vimos antes y que veremos después. Y que también Río Bueno está más cerca de Osorno, se entiende. Insisto, qué relajo estar así. Qué bonito ver esto. Cuando pensé en tomar un turbús en Vitacura, quería conocer el punto de embarque, tomar fotos, grabar los buses. Pensé en todas las rutas que había y esta ruta me pareció y me sigue pareciendo una de las más hermosas. Ya la conozco porque hace años la hice con Transantin. No es una ruta tan conocida por la gente, pero realmente es una ruta demasiado linda, incluso con la niebla. Toda la ruta es preciosa. Está ahí como la ven. Toda la ruta es así. Campos, bosques, cerros. Vemos el sol de frente saliendo desde la montaña de los Andes. Y mira, por ahí se alcanza a ver el lago Ranco. ¡Ah! Se ve. Llegamos, esto es Lago Ranco, el pueblo o la ciudad con el nombre del lago. Algo sorprendente para mí fue que antes los buses llegaban a una agencia. El bus quedaba estacionado en la calle todo el día. Era súper lindo para tomarle fotos. Y desde 2022 el municipio de Lago Ranco inauguró un nuevo terminal de buses. Y ahí llega Turbus y Transantin. Ya los buses no quedan estacionados en la calle como antes. Y el terminal les quedó súper bueno. Súper bueno. Se ve muy bonito. Así que felicidades a la gente de Lago Ranco. Hemos llegado a Lago Ranco. Gracias bus Turbus 3174. Gracias también a la tripulación del bus por llevarnos sanos y salvos. Una belleza de bus y de viaje realmente.
bonito, muy cómodo. El terminal por dentro es pequeño pero funcional. Tiene asientos, baños, unas tienditas chicas, las boleterías de Turbus y de Transantín, y también entran servicios rurales a otros pueblos del lago y que van a Río Bueno. Quise caminar a la orilla del lago para mostrárselos, porque es un lago muy bonito, pero unos perros callejeros me echaron, no me dejaron bajar. Una lástima, pero me sirvió para ver estas bandurrias y también para tomar la micro de vuelta a Río Bueno. Después me fui a Osorno y a Pucón. Gracias por la sintonía, que Dios te bendiga y que estés muy muy bien. ¡Chau!